Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran, chicos? Profesora, buenas tardes. Hola, hola. Bien, chicos, darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien, estén en casa, no estén a salvo, resguardados. Y vamos a empezar la sesión el día de hoy, chicos, haciendo anuncios puntuales, ¿ya? Como lo es el ingreso a sus cursos, por favor. Se está haciendo incidente en esto porque la información que los especialistas tienen para cada uno de ustedes es importante. ¿Ya? Entonces, ojalá y espero que el día de ayer hayan ingresado a su cita educativa, ¿no? Y hayan adquirido nuevos saberes y conocimientos, que es lo importante. ¿Correcto? Ahora sí, nosotros hemos estado ya revisando la semana anterior el camino de la literatura, ¿no? Hemos retomado esa senda. Y el día de hoy también vamos a revisar otra corriente que también es bastante interesante, ya que también se relaciona a literatura, chicos, ¿correcto? Para eso vamos a visualizar la siguiente imagen. ¿Listo? Por favor, les pido que lo vean bien, que lo analicen bien, que no se les escape ningún detalle. Aquí vamos a ver qué tan buenos observadores, observadoras son, ¿ya? Qué tan buenos observadores y observadoras son. A ver, vamos a ver si lo puedo hacer tal vez un poquito más grande. Ya, uy, se pasó. Ya, bueno, ahí tal vez. Ya, vayan observando por favor unos minutitos ahí para que lo vayan, vayan analizando esta imagen. Ahí está, un poquito más grande creo que ahí. Ya, ahí está, un poquito más tal vez. Ya, luego lo devuelvo al tamaño anterior. Ahí está, chicos. Analícenlo, véanlo, léanlo, lean la información que esa imagen les está ofreciendo. ¿Ya? Observemos bien, chicos, por favor. Observemos bien, observemos con detenimiento. Listo, unos 30 segunditos, creo yo, ¿ya? Observemos bien lo que tenemos ahí. ¿Ya? Listo, listo. Vamos observando ello, ¿ya? Observemos eso, por favor. Ya está, lo tenemos, ya estamos listos y preparados. Perfecto. Vamos a conversar un poquito de esta imagen de aquí, ¿ya? A ver, lo voy a devolver a la normalidad. Ahí está. ¿Qué han observado en esa imagen, chicos? A ver, descríbanmelo. ¿Qué observaron en la imagen? A ver, Joana, adelante, Joana. Miss, buenas tardes. Yo lo observé es a una como una reina que se está casando con un rey y muchas personas a su alrededor. Ujú. Ya, muy bien, Joana, que se están casando hay muchas personas alrededor, muy bien. Marlene, También vi como una reina, la reina Isabel, ya, como querían casarnos. Ahí está el cura, se ve también que está el cura. ujú, ya, vemos que alguien se está casando. No sé si sea la reina Isabel. Ya, pero sí, hay un matrimonio, ¿no? Ahí tenemos a un sacerdote, ¿no? Alguien que está, dirigiendo estas nupcias. Muy bien, ¿qué más, chicos? A ver, ¿qué detalles han encontrado en esa imagen? A ver, ¿qué, qué han podido notar? A ver, alguien por ahí, a ver, ¿qué han podido notar? A ver, lo voy a devolver, ya está. A ver, ¿qué detalles, chicos? ¿Qué han podido notar aquí? Ahí está, un poquito más grande. ¿Qué han podido notar en esa imagen? A ver, Tracy, ¿qué me dice Tracy? Dice que observó a una joven mujer casándose con un señor mayor que ella. Quizás algo forzado porque la chica parece estar triste. Ajá. Muy bien, Tracy. Muy bien. Ujú. Listo, muy bien. ¿Qué más? Excelente. Una chica joven, un novio de edad, ¿no? ¿Qué más podemos darnos cuenta? Un matrimonio arreglado, Joana, perfecto. Ya, muy bien, arreglado. Uy, uy, uy.
¿Qué más podemos notar en esta pareja de novios y entre la multitud o el grupo que los acompaña? ¿Qué podríamos decir? ¿A qué clase social creen ustedes que pertenece esta pareja? ¿A qué clase social creen que pertenece? Ujú, matrimonio contra su voluntad, me dice. Marlene, un matrimonio obligado. Ya, muy bien. ¿Y a qué clase social pertenecerán, chicos? ¿Serán de del pueblo? ¿Será un matrimonio del pueblo así, de personas del pueblo? ¿O a qué clase social pertenecerá? Clase alta, me dice Marlene ya. ¿Por qué, Marlene? ¿Qué has visto que te ha dado, te ha ayudado a llegar a esa conclusión de que es un matrimonio de clase alta? ¿Qué hay? ¿Qué rasgos, qué pistas hay en la imagen que hacen que lleguemos a esa conclusión? Se ve que es una clase alta profesora porque más antes desde los que son de alta clase se cansaban con las jóvenes que ellos elegían, con unas jovencitas que son vírgenes. Ujú, ya, muy bien, Marlene. Muy bien, muy bien, muy bien. Correcto, también Angelina. Por sus vestimentas, por su ropa, ¿no? Si ustedes se dan cuenta y observan con detenimiento, ¿no? Vamos a encontrar que el terno del novio, pues, ¿no? Es un terno que desde lejos se ve que es de gala, pues, ¿no? El vestido de la novia también, ¿no? Y el vestuario de los acompañantes de la misma manera. Muy bien, chicos. ¿Qué emociones les transmite esa imagen, chicos? A ver, ustedes al ver a la novia, al ver la situación, ¿qué emociones produce esa imagen en ustedes? ¿Qué les hace sentir? Cintia, adelante, Cintia. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. Lo que he podido observar, lo que transmite emociones fe de tristeza, Ujú. Miss. Ya, muy bien. Tristeza, también me dice Wendy. Correcto, ya tristeza, ¿no? ¿Por qué tristeza? ¿Por qué no alegría? ¿Por qué no algarabía, felicidad? Si es una boda en teoría debe producir felicidad, pues no, Joana, adelante, Joana. Miss, pero porque cuando es un matrimonio contra su voluntad, se nota que está triste. Yo Es pienso eso, Miss. Ajá, muy bien, Joana, ¿no? Marlene, un matrimonio muy triste de la novia, el rostro de la chica se ve que está siendo obligada. Correcto, muy bien. Entonces, produce emociones de pena, de lástima, quizás, ¿no? Imagínense, a ver ustedes, imagínense que son ustedes esa novia, ¿no? Y que sus papás, ¿no? O alguien los está obligando a casarse, pues, ¿no? Con una persona que les lleva, pues, unos 30 o 40 años de diferencia. No, imagínense ustedes, chicos, ¿ya? ¿Ustedes consideran que esa imagen que hemos visto refleja una realidad que la sociedad ha vivido? Tal vez no ahora, pero sí en algún tiempo de la historia. ¿Qué me dicen? ¿Consideran que refleja algo que sí ha sido real, que sí se ha vivido, que sí ha existido? Sí, Miss. Ya, muy bien, Joana. Muy bien, Joana me dice que sí. ¿Los demás qué opinan? O a ver, ¿a qué época les recuerda? O tal vez, no sé, ustedes han vivido o han tenido esa, o han visto esa realidad muy de cerca, ¿no? O tal vez no, no lo sé. Wendy, adelante. A mí me recuerda en la época de la antigüedad, Ya, listo, muy bien. Angelina me dice que sí, en otros países aún es legal que adultos mayores elijan a jovencitas a casarse o por obligación de la familia. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso, chicos? ¿Ustedes coinciden en que los padres o abuelos sean quienes elijan la pareja, ¿no? Para el hijo o para la hija? No.
¿Por qué no están de acuerdo, chicos? Porque todos tenemos un porqué, ¿no? ¿Por qué no están de acuerdo con esa acción, con ese actuar? Miss, ¿podría repetir la Sí, pregunta? Cintia, claro que sí. La situación es la siguiente, ¿no? En la imagen vemos que jovencitas se casan con personas adultas, ¿no? Como ustedes lo han dicho, que sí refleja una parte de la historia de nuestra sociedad. No actualmente, tal vez no en el Perú, porque si nosotros vamos o vemos la cultura de otros lugares, sí vamos a encontrar que actualmente todavía se practica, pero en menos porcentaje. Pero ustedes están de acuerdo con que sea el papá, la mamá o los abuelos quienes te elijan el esposo o la esposa, que te impongan y te digan, ¿sabes qué, Cintia? Tú te casas con tal porque sí, porque conviene a la familia, porque, no sé, nos va a dar mayor estatus social, porque tenemos problemas económicos, no lo sé. Bueno, Miss, no, yo estoy en desacuerdo. Creo que antiguamente sí, todavía no, llegaban, ¿no? O todavía, bueno, hacían ese tipo de arreglos, se pudiera decir, pero hoy en día no creo la mayoría, tomamos nuestras propias decisiones, que por lo cual, hoy en día ya hay la democracia, que ya ha cambiado muchas las cosas. Ujú. Ya, Cintia, muy bien. Por aquí me dicen, a ver, voy leyendo, ya mientras alguien más se anima a tomar la palabra. Mónica me dice que cada uno debe tomar sus propias decisiones cuando ya somos personas adultas. Ya, muy bien. Kelly me dice, porque soy una persona adulta y tomo mis decisiones. Ah, ya, porque soy, dice ya. Perfecto. Angelina me dice que no, porque no puedes obligar a alguien a casarse con alguien que no quieres. Mayormente lo hacen por conveniencia, tanto por dinero o poder. Muy bien, chicos. Si nosotros miramos al pasado, vamos a ver muchas situaciones que a la fecha ya no se practican, que a la fecha ya quedaron pues en que fue parte de, pero que no se practica, ¿no? Imagínense, si ahora nosotros vemos a un señor de unos 60, 65 años casándose o casado con una jovencita de 15, 18, uy, el escándalo que se armaría, ¿no? Y es más, si tiene 15, 16 años, incluso ahora ustedes saben que las leyes también han crecido y ahora las leyes respaldan muchas cosas, ¿no? Bien, chicos, muy bien. Interesante entonces esta imagen que siempre lleva a debatir. ¿Por qué les he mostrado esa imagen? Mónica me dice, nadie debe forzar nada, dice, y tampoco obligar si usted no quiere. Claro que sí. Actualmente nosotros tenemos ese concepto, nosotros decidimos, nosotros elegimos, o bueno, nosotras, ¿no? Hablo por la parte femenina, ¿no? Porque en la historia por lo regular siempre se ha visto esta vulnerabilidad en el caso de la mujer, ¿no? Por lo regular. Ojo, no digo que los varones no, porque también en determinado momento han sido afectados. ¿Correcto? Entonces, chicos, profesora, ¿por qué estamos hablando de estos temas que han formado parte de la historia, que sí ha sido parte de una sociedad que ya no es la actual? ¿Por qué? Porque nosotros hoy día, chicos, vamos a conocer la literatura neoclasicista española. La clase anterior vimos la francesa, ¿ya? Ahora vamos a revisar la española para poder conocer la influencia y sus aportes. A ver, vamos a saber qué de diferente tiene este neoclasicismo español con el neoclasicismo francés, ¿ya? El neoclasicismo español, chicos, va a tener como centro de origen, de punto de cuna, también lo que es esa parte de Europa, ¿ya? Durante el reinado de Felipe V, ¿correcto? ¿Qué va a predominar dentro de este neoclasicismo español? Va a predominar el pensamiento lógico, el pensamiento racional, ¿correcto? Va a prevalecer mucho esta razón, esta lógica, por encima del sentir humano, ¿ya? Va a estar por encima. Entonces,
Dentro de este neoclasicismo español se van a abordar, se van a trabajar asuntos cotidianos. Nos van a plasmar en sus obras situaciones que han sido parte del día a día, algo que ha sido muy común ver, así como nosotros cuando nos levantamos y vemos tal vez que todos los días sale el sol, lo mismo, ¿ya? Lo mismo, es algo de situaciones que han sido parte de la vida de las personas de esta sociedad y que se practicaban y que se hacían con total normalidad y naturalidad, ¿correcto? Tenemos dentro de sus representantes a Iriarte, a Samaniego y también a Fernández Moratín, ¿ya? El neoclasicismo español, chicos, abraza lo que es también la literatura clásica. ¿Qué de diferente o qué de relación tiene con el neoclasicismo francés? Sencillo, chicos. El neoclasicismo español copia lo que plantea el neoclasicismo francés, pero esa copia ellos lo tratan de adaptar a lo que es su realidad. Recuerden, una vez más les menciono, cuando nosotros hablamos de literatura, vamos a ver que estas obras y estas corrientes se desarrollan en periodos diferentes. Por lo tanto, las situaciones sociales, las situaciones económicas, políticas, son distintas, ¿no? Si nosotros comparamos nuestra actualidad, por ejemplo, con el Perú del año 1990 o con el Perú de 1960, lógicamente es mucha la diferencia, porque ha habido muchos cambios, muchas modificaciones. Entonces, lo mismo sucede aquí. El neoclasicismo español trata de copiar lo que desarrolla el francés, pero con pequeñas modificaciones que utilizan dentro de su literatura. Por ejemplo, dentro de la literatura se va a plasmar mucho lo que es un tema de conflicto entre lo que es el honor, lo que son los deberes, ¿no? De las personas, ¿ya? Se van a preocupar mucho porque los textos o las creaciones tengan un afán didáctico, eduquen, enseñen, te corrijan. ¿Ya? ¿Recuerdan cuando hablábamos de literatura clásica y mencionábamos que las obras buscaban eso, que tenían un afán didáctico? Lo mismo sucede aquí. Entonces, tanto el neoclasicismo francés como el neoclasicismo español tratan de recuperar las bases, las características que se plantean en la literatura clásica. Tratan de recuperarlo, ¿ya? Tratan de, lo más que puedan, tener un poquito de la esencia de esta literatura clásica, ¿correcto? ¿Qué autores destacan dentro de esta literatura? Tenemos, por ejemplo, a Jean de Fontaine, también, ¿ya? Que también escribe una obra que son las fábulas. Tenemos también a Alexander Pope, ¿ya? Que empieza a escribir ensayos sobre el hombre, ¿ya? Es un poema filosófico, por ejemplo. Ahora, cuando nosotros hablamos de neoclasicismo, sí o sí nos tenemos que dirigir a fábulas, ¿ya? Porque como la intención es educar, qué mejor que las fábulas. Muchos de ustedes, en la clase anterior creo les decía, ¿no? Han leído fábulas o les han contado fábulas. Dentro de estas fábulas hay lecciones. Fábulas clásicas, chicos. El león y el ratón. ¿Cuál es la moraleja o cuál es el mensaje de esa fábula? El león y el ratón. ¿Cuál será su mensaje? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es el mensaje del león y el ratón, chicos? ¿O no lo han leído? Si no lo han leído, para poder hacer una pincelada general, a grosso modo. ¿Han leído el león y el ratón, esa fábula del león y el ratón? ¿O les han contado?
¿O no? No, profesora, yo no he ¿No? leído, Ya, no. tampoco, ya. Mire, El león y el ratón es una fábula que cuenta de que el león ya estaba durmiendo y un ratoncillo travieso estaba por ahí caminando y este león lo atrapa. El león, perdón, el ratoncito implora, le suplica al león que lo deje libre, que no lo coma, que no lo mate. Entonces el león se burla de él y le dice que y así lo coma él se va a saciar, ¿no? Será un pequeño aperitivo que ni siquiera va a sumar para su alimentación. El ratoncito le sigue rogando y le dice que por favor lo deje libre, que cuando y a cambio de su libertad, ¿no? Le dice, yo te prometo que si tú algún día me necesitas, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Y el león se burla de él y le dice, ¿cómo un animalito tan pequeño me va a ayudar a mí que soy el rey de la selva? Se burla de este ratoncito y lo deja libre. Ya lo deja libre. Pasan los días y el león empieza a rugir muy fuerte. El ratoncito escucha estos rugidos del león y se aproxima al lugar de donde provienen y se da cuenta que este león ha sido atrapado por una red y está ahí, ¿no? Porque lo habían cazado. Entonces, este ratoncito se sube al árbol porque estaba atado este leoncito y empieza a roer la cuerda y de esa manera hace que el león se libere. ¿No? Y de esta manera el ratoncito le devuelve el favor al león y le agradece, ¿no? Que así como él tuvo piedad del ratón y lo dejó ir, ahora él le está devolviendo el favor de dejarlo libre y de haberlo ayudado a que no sea casado o no se lo lleve. ¿No? Entonces, la moraleja, por ejemplo, en esa fábula es que nosotros no debemos tal vez menospreciar, ¿no? A otro por tal vez por su tamaño, ¿no? O porque creemos que no nos va a poder ayudar en determinado momento, ¿no? Así como el león fue muy soberbio al pensar que un ratoncito que era muy pequeño, minúsculo a su lado, iba a poder ayudarlo. Y al final fue quien le ayudó a escapar, ¿no? Entonces ahí está la fábula del león y el ratón. La fábula del sastrecillo, perdón, del pastorcillo mentiroso, esa también es una clásica, ¿no? De ese pastorcillo que se gritaba siempre, ¿no? El lobo me come, y todos iban a ayudarlo, y cuando llegaban se daban cuenta que se estaba matando de la risa porque era una broma, ¿no? Y siempre hacía las mismas bromas y la gente del pueblo siempre corría en su auxilio. Hasta que en determinado momento un lobo se aparece en la casa de este pastorcillo y realmente lo estaba atacando y este pastorcillo empieza a gritar, el lobo me come, el lobo me come. Pero la gente del pueblo ya no le cree nada y dicen, ay, seguramente es otra broma. Y no lo van a socorrer, lo dejan, ¿no? Que siga ahí bromeando, ya no vamos a creer en él. Pero al final esto sí era verdad, ese último llamado era cierto, pero ya no lo ayudaron. De ahí esa frase de que en la boca del mentiroso hasta lo cierto se hace dudoso, ¿no? Entonces ahí hay otra moraleja, que no debemos mentir, porque en determinado momento, cuando sí sea verdad, nadie nos va a creer, ¿no? Entonces buscan enseñarnos, buscan educarnos, buscan mostrarnos valores y antivalores. El día de hoy, sin embargo, nosotros vamos a hablar del representante del neoclasicismo español en el teatro. ¿Ya? Que es Leandro Fernández Moratín. Este escritor ya nace en Madrid y plasma a través de sus obras los vicios que tiene la sociedad de ese tiempo, ¿correcto? Trata de mostrarnos los errores de esa sociedad, pero de una manera un poco disimulada, ¿no? A través de la sátira, como burlándose de ello, ¿no? Trata de manejarlo de una manera muy sutil. El nombre real de este escritor, chicos, es Leandro Eulogio Melitón Fernández de Moratín y Cabo. Ese es su nombre, ya, su nombre completo. Pero en el mundo literario nosotros lo conocemos como Leandro Fernández Moratín. ¿Ya? En el mundo literario así lo van a conocer. Pero si alguien les pregunta, ¿cuál es el nombre completo de Leandro Fernández Moratín? Ya lo sabes.
Leandro Eulogio Melitón Fernández de Moratín y Cabo. Profesora, tan largo, sí, todo eso es su nombre. ¿Ya? ¿Qué obras ha escrito este Moratín? Ha escrito La teoría de la comedia, El viejo y la niña, que por cierto es una obra teatral que fue representada por primera vez en el año 1970. ¿Ya? El viejo y la niña. Fue su primera obra representada. También escribió La comedia nueva, El varón, La mojigata y El sí de las niñas. ¿Alguna de estas 6 obras se les hace familiar, chicos? Tal vez el nombre, aunque tal vez no lo hayan leído, tal vez sí, pero ya tal vez se olvidaron del contenido, o tal vez no también. ¿Les suena, chicos, o es la primera vez que están oyendo sobre estas obras? ¿Qué me dicen? ¿Les suena o no les suena? Primera vez, profesora. Primera vez, Marlene, ya, muy bien. Los demás, ¿qué me dicen? ¿Primera vez o alguna de esas obras se les hace familiar? Sin miedo, chicos. Profesora, es la primera vez o profesora, sí lo he leído o el nombre me suena, aunque no lo haya leído, pero por ahí lo he escuchado. Primera vez, Tracy. Perfecto. Bien, chicos, hablemos un poquito de una de sus obras, ¿ya? Y justamente la obra de la cual vamos a hablar hoy día guarda relación con la imagen que hemos visto inicialmente, ¿ya? Esa obra es El sí de las niñas, ¿ya? El sí de las niñas fue una obra que fue representada en el año 1806, ¿correcto? Desarrolla el género dramático y desarrolla la especie comedia. ¿Listo? Está dividido en 3 actos, donde el tema que se resalta mucho en esta obra es el abuso de los padres hacia las decisiones de los hijos. ¿Ya? Vamos a darnos cuenta que los papás juegan un rol importante, por decirlo así, y de dominancia con los hijos. ¿Dónde se va a desarrollar esta obra? En este caso, en Alcalá de Henares. ¿Ya? ¿Quiénes son los personajes, chicos? Tenemos a don Diego, tenemos a Paquita, o también llamada o conocida como doña Francisca. Tenemos a don Carlos, tenemos a doña Irene, que es la madre de Paquita o doña Francisca. Tenemos a Rita, que es una de las sirvientas. Tenemos a Simón y a Calamocha. Calamocha también es uno de los criados que forman parte de la historia. ¿Correcto? ¿De qué va esta obra, chicos? Un resumen breve, ¿ya? Porque es importante. A ver, la obra en este caso nos va a contar, ¿ya? Nos va a hablar, en principio, sobre un matrimonio, ¿ya? Sobre un matrimonio. Doña Irene tiene una hija que es doña Francisca o Paquita, que es una señorita de unos 16 años, ¿ya? Que ha sido educada por monjas en un convento. Irene, la mamá de ella, ve en su hija una oportunidad y tras varios meses de insistencia y tras varias cartas que Irene envía, en este caso a don Diego es una persona mayor, de unos 59, 60 años, de la aristocracia, de dinero, de poder. Y la señora Irene, doña Irene, le envía cartas constantemente a don Diego a nombre de Paquita, como si su hija lo estuviese escribiendo, donde Irene, ¿cómo decirlo?, ofrece a su hija en matrimonio. ¿Ya? Es tanta la insistencia que tiene Irene con don Diego, que termina cediendo y aceptando el matrimonio con esta jovencita. Doña Irene va en su hija y le dice que se va a casar con don Diego. Su hija la mira asombrada, ¿no? Porque ella no esperaba esa noticia. Y deciden viajar en este caso, a la posada de Alcalá. ¿Ya? ¿Para qué?
para que en esa posada se puedan conocer estos futuros esposos. Paquita es una chica muy sumisa, muy obediente. Es una chica que ante lo que diga su madre, ella no va a decir nada, va a aceptarlo sin reproches, ¿ya? Paquita no está de acuerdo con ese matrimonio, pero no va a ir en contra de lo que su mamá le está indicando y obviamente tampoco le confiesa que ella, que Paquita, está enamorada de un joven que es conocido como Don Carlos, ¿ya? Me dirán, profesora, ¿Don Carlos también es una persona vetusta? No, Don Carlos es un jovencito así como ella. De hecho, ellos mantienen una relación clandestina. Mientras Paquita estudiaba en el convento, siempre se veía con este jovencito por las noches, pero eso su mamá no lo sabía. Entonces deciden viajar a la posada, ¿correcto? Donde va a estar don Diego, el novio, el prometido. Don Diego es una persona ya de edad, pero de un muy buen corazón. Es una persona muy buena y él quiere tener una esposa que lo quiera, una esposa que lo procure, ¿correcto? Él en realidad desconoce la situación de Paquita, él únicamente ha aceptado la propuesta de la madre de esta para que puedan contraer nupcias, ¿ya? Entonces, eso es el primer acto, ¿correcto? Eso es el primer acto. ¿Ya? Entonces vamos avanzando con esa información. Bueno, después de que deciden viajar a esta posada, llegan a Alcalá y en esta posada está pues el novio, ¿no? Y se conocen, ¿no? Doña Francisca o Paquita con el que va a ser su esposo. Entonces, no cuentan con que a esta misma posada va a llegar don Carlos, el novio clandestino de Paquita. Y ustedes se preguntarán cuál es el conflicto. Don Carlos es en realidad el sobrino de don Diego. Don Diego, cuando se entera que este ha llegado a la misma posada donde está él y su prometida, se enoja y se enfurece y le dice a Calamocha que por qué él tenía o por qué él ha llegado a Alcalá, que él no debería estar ahí, que debería estar lejos cumpliendo con sus deberes. Don Carlos va y confronta a su sobrino y le dice, ¿no? ¿Qué cosa está haciendo él ahí? Su sobrino lo mira, no le contesta, se queda extrañado y no entiende qué es lo que está pasando. ¿Ya? Bueno, pues no pasa todo ese tipo de situación un poco incómoda. Irene, doña Irene, sigue de insistente con don Carlos, le dice, ¿no? Que su hija lo quiere mucho, que su hija lo adora, ¿no? Y don Carlos la mira y le dice que él preferiría que sea ella, la misma Francisca, quien le diga todas esas cosas de manera personal y directa. Porque siempre había sido doña Irene la que le mandaba los recados. Pero el tema era que en realidad Paquita nunca le mandaba a decir nada, sino que la que estaba de encimosa o de teatrera, por decirlo así, era la mamá. Llega un punto de la historia en donde hay una conversación entre madre e hija. Doña Irene le dice a Francisca que tiene que casarse con don Carlos porque es una persona buena, de buen corazón, es una persona adulta que ya tiene experiencia y que un matrimonio con él va a ser duradero. Pero si ella se llegara a casar o decidiese casarse con un jovencito como ella, ese matrimonio iba a estar condenado al fracaso por lo inexpertos que iban a ser ambos. Entonces, trata de convencer a su hija de que el matrimonio con don Carlos es la mejor decisión que pueda tomar, aparte de que al casarse con él no va a tener ningún tipo de necesidad. Va a tener la vida resuelta, va a estar acomodada, va a tener una vida tranquila, no va a tener ningún tipo de inconveniente. Entonces, Francisca no quiere casarse, se niega rotundamente, pero no le dice nada a su madre. Simplemente acepta lo que ella le está diciendo. Para esto, don Diego, el novio clandestino de Paquita y el sobrino de don Carlos, llega a enterarse del compromiso de su tío y se entera que el prometido de su novia, del amor de su vida, es
su propio tío, y habla con ella. Le pregunta, ¿no? Que por qué está haciendo eso, que por qué se está casando con él. Y Francisca le dice que está siendo obligada a contraer matrimonio con don Carlos por su madre, que su madre es quien está presionando esa unión en contra de la voluntad de ella, ¿no? Entonces, no sabe qué hacer, pero también le dice que ella no va a ir en contra de las decisiones de su madre y que su madre, si ha tomado esa decisión, ella lo va a acatar así a ella no le parezca. Hasta este punto, don Carlos empieza a tener sospechas de estos dos. A un principio se enfurece demasiado, ¿ya? De hecho, antes de que en este caso don Diego parta, le dice a Francisca que le iba a llegar a enviar una carta, ¿ya? Y esta carta sí la llega a entregar don Diego, ¿ya? Pero la iba a encontrar Rita, que era la criada de Francisca, para que se la entregue. Pero quien lo termina encontrando es don Diego, perdón, don Carlos, el tío. Él lee esta carta y se termina enterando de la relación clandestina que tiene la que era su prometida con su sobrino. Y que esa relación no es de momento, sino que ya tiene mucho tiempo atrás. A un principio, cuando lo lee, se siente enojado, se siente traicionado. De hecho, a Calamocha, que es su criado, le dice que eso no es posible, que él no lo va a permitir, que por qué tiene que ser así, que su sobrino es un mal hombre, que él no podría estar con una mujer, ¿no? Y Calamocha es quien habla con él y le trata de hacer entender las cosas. Y entonces, eso, de esta manera, don Carlos termina entendiendo la relación que existe entre estos dos y termina cancelando su matrimonio. Ya decide cancelarlo y con mucha nobleza, con mucho amor hacia su sobrino, él decide apoyarlos y para que estos dos puedan casarse, ¿no? Para que ellos sean los novios, para que estos jóvenes puedan estar juntos. Lógicamente, la madre, doña Irene, queda sumamente sorprendida por la situación, pero al ver que el tío está apoyando la relación de su sobrino con su hija, no le queda de otra más que aceptar esa unión, ¿no? Entonces, de esta manera, la obra termina, todos terminan felices y contentos. Bueno, todos menos la madre de Paquita, ¿no? Los, Francisca y Carlos terminan juntos, ¿no? Y de esa manera termina esta obra en sí, ¿ya? Entonces, ¿qué vemos en esta obra, chicos? Vemos varios aspectos representados a través de sus personajes. Principalmente lo que vimos en la diapositiva inicial. El matrimonio arreglado, el matrimonio por conveniencia, el matrimonio por obligación, ¿no? En este caso, Francisca está forzada a contraer matrimonio por su madre, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Cuando discutíamos ese aspecto, ustedes me decían, no, profesora, pero somos personas adultas, nosotros decidimos, nosotros elegimos. Recuerden que Paquita era una jovencita de 16 años, chicos. 16. Y al margen de eso, la educación de la mujer en esos tiempos era, pues, para que éstas sean doblegadas, para que sean sumisas, para que sean obedientes a lo que el esposo o los padres decían. Yo les pregunto, ¿quién iba a ser la más beneficiada de ese matrimonio? ¿Realmente iba a ser Paquita? ¿Cintia? No, Miss, iba a ser su madre. Iba a ser su mamá, correcto. La mamá era ahí la beneficiada directa, pero la mamá estaba o quería obtener los beneficios a través de su hija. Entonces vemos ahí un tema de hipocresía, ¿no? De la hipocresía social. De yo me preocupo por ti porque tú tienes que tener una vida holgada, una vida tranquila, sin necesidades, llena de comodidades. Pero en realidad yo estoy velando por mí,
Porque si tú eres mi hija y yo llego o hago que tú te cases con una persona acomodada, de dinero, acaudalada, independientemente de la edad que tenga, los beneficios que tú vas a tener, también los voy a tener yo, ¿verdad? Entonces, miren, vemos esa situación de la sociedad de este tiempo. ¿Qué más podemos notar? En Don Carlos, por ejemplo, vemos sí lo que es la sensatez, ¿no? Lo que es la razón. Recuerden que esta corriente se enfoca mucho en esto, en el predominio de la razón. Ya en el predominio de la razón. Y Don Carlos es el claro ejemplo, ¿no? Lejos de aferrarse a una boda, lejos de enojarse, él decide entender la situación, ¿no? Y aprobarla, ¿no? ¿Sabes qué? Perfecto, ya lo entendí, tú no me quieres a mí, yo no me voy a casar contigo, yo cancelo el compromiso y te apoyo a que te cases con quien quieres, ¿no? Que es mi sobrina. Entonces, miren, chicos, vemos toda esta situación. Y lógicamente de cajón, pues, ¿no? Como lo menciono, se lleva el encuentro de los matrimonios por conveniencia, ¿no? Que son aquí el foco central y que muestra una realidad que sí se ha vivido en esos tiempos, chicos. Que sí, jovencitas de 15, 16 años contraían matrimonio con señores de 60, 50, 65 años. Y que esto era algo natural, era algo normal. Socialmente era algo que era cotidiano. Pero que si nosotros traemos esa realidad ahora, imagínense, ustedes ven una jovencita de 16 casándose con un señor de 65, digan, ¿me van a estar acompañando a la boda bravo que vivan los novios? Lo dudo mucho, ¿no? Imagínense ahora. Voy a ver a ustedes si tienen hijos adolescentes o tienen hermanos adolescentes, sobrinos adolescentes, oblígalos a casarse. ¿Lo harán? Les pregunto. ¿Te harán caso? ¿Te dirán, sí, está bien, yo me voy a casar? ¿Será? No, Miss. No, ¿verdad? Uy, se nos arma ahí la Tercera Guerra Mundial seguramente, ¿no? ¿Yo por qué? Te va a decir, ¿no? Bien, chicos, respondemos esto rápidamente. ¿Quién es el autor del Sí de las Niñas y de qué país es? ¿Quién es el autor, chicos? Tomás Diriarte, Félix María de Samaniego, Leandro Fernández Moratín, Goethe o Nicolás Maquiavelo. ¿Quién es? ¿Quién es el autor de la obra que hemos visto, chicos? ¿Cuál de estos 5? ¿Quién, chicos? ¿Quién es el autor? Tomás Diriarte, Félix María de Samaniego, Leandro Fernández Moratín, Goethe o Nicolás Maquiavelo. Esta está sencilla, ¿eh? ¿Quién es el autor? De la semis. Correcto, muy bien. Leandro Fernández Moratín, muy bien. Siguiente. ¿Qué obra fue la primera obra teatral estrenada de Moratín en 1790? Les dije, ¿cuál es esa obra que fue la primera obra teatral estrenada? ¿Cuál de esas fue? El viejo y el mar, el sí de las niñas, la mojigata, el viejo y la niña, la cigarra y la hormiga. ¿Cuál de ellos fue esa obra? A ver si me han prestado atención. A ver, algunos. El sí de la niña. No. El sí de las niñas fue estrenada en 1806. El viejo y el mar. Correcto. Kelly, ¿no? El viejo y el mar. Sí, Miss. En 1790, el viejo y el mar. En 1806, el sí de las niñas. ¿Ya? Pregunta. Francisca es también llamada Paquita. ¿Verdadero o falso, chicos? Verdadero, Miss. Verdadero, correcto. Don Francisco, don Carlos manda una carta a Francisca, pero esta llega a manos de doña Irene. La carta que mandó este novio clandestino llega a manos de doña Irene. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, muy bien. Esta carta llega a manos de don Carlos. Siguiente. Al final de la obra, don Diego contrae matrimonio con Francisca. Falso. No se casan, ¿verdad? Perfecto, falso, más falso que moneda de 3 soles. Siguiente, doña Irene representa la razón en la obra de Moratín,
¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Representa la razón, doña Irene, la No, mamá de falso, Paquita? falso, Ah, falso. falso. Doña Irene representa la hipocresía. Último, dice, ¿Calamocha es el criado de don Diego? Sí, Miss. Falso. ¿Falso o verdadero? Falso, Miss. Falso. Este Verdadero, es Miss. verdadero. Verdadero, Miss. Esto sí es Verdadero. verdadero. ¿Ya? Listo. Vamos a la siguiente. ¿Quién es el personaje dentro del Sí de las Niñas que representa la razón, chicos? ¿Quién es ese personaje que nos muestra sensatez, coherencia, racionalidad? ¿Don Félix, doña Irene, Calamocha, don Diego o Rita? Don Diego. Don Diego, muy bien, don Diego. Aquí. Y en la última, en la 5. Es una característica del neoclasicismo español. Solo escriben tragedias, sus escritores son latinoamericanos, prevalece la expresión racional, rechaza a los viejos, está de acuerdo con los matrimonios por conveniencia. ¿Cuál es una característica? La E. Ya. El neoclasicismo español está de acuerdo con los matrimonios por conveniencia, con los matrimonios arreglados, los aprueba, los aplaude. No, Miss. No, los rechaza. Por eso es que les hace la crítica, ¿no? Por eso es que les hace la crítica. ¿Cuál será, chicos, una característica del neoclasicismo? La D, Miss. La solo escriben las tragedias. Solo será tragedias, pero esta historia del sí de las niñas no termina en tragedia. Termina en un final feliz. La prevalece la expresión nacional. Racional. Muy bien. Racional. Prevalece, o sea, prevalece la razón. Y esto se evidencia cuando, pese a la situación, el personaje cancela el matrimonio. No se aferra, no se enterquece, sino que dice, muy bien, no me quieres, perfecto, lo quieres a él, yo te apoyo, cásense. ¿No? La razón, no los sentimientos. Porque si predominaran los sentimientos, imagínense ustedes lo que se hubiese, el problemón que se hubiese armado ahí. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta sobre lo que hemos revisado hoy día? ¿Alguna duda, pregunta, consulta, nada? No, Miss, todo bien. Pregunto yo entonces, chicos, ¿qué aprendimos el día de hoy, chicos? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Sobre la literatura española, Miss. Muy bien, Joana, sobre el neoclasicismo español, correcto. Muy bien, chicos, hemos visto esa nueva corriente. Muy bien, Angelina, muy bien. ¿No? Sus representantes y su contexto, perfecto. ¿Cómo aprendimos sobre este neoclasicismo español, chicos? ¿A través de qué? A través de cuentos, Miss. Ya a través de esta representación, ¿no? De esta historia. Correcto, muy bien, Angelina, a través de una obra. Correcto, Cintia, muy bien. Muy bien, la famosa obra del Sí de las Niñas, ¿ya? Esa es una obra bastante conocida. ¿Para qué les será útil, chicos, ahora conocer o haber ya conocido un poquito más sobre esta corriente literaria? ¿Para qué les será útil? Para seguir indagando, Miss, y más me serviría más para el futuro. Quisiera una carrera, ¿no? Me imagino que nos van a puede venir en exámenes o un trabajo. Ya, muy bien, Cintia, claro que sí. Yo asumo que cuando ustedes terminen de estudiar van a postular a una universidad, ¿no? Un instituto, y en muchos de esos casos estas obras suelen ser bastante estudiadas, ¿no? Por ahí se les puede plantear alguna preguntita. Entonces ya ustedes tienen una visión amplia, general, de lo que es esta obra.
Bien, chicos, gracias por asistir a las clases de hoy. Cuídense mucho y ya nos estaríamos reencontrando para la próxima actividad de la próxima clase y los espero de la misma manera. Cuídense bastante, chicos. Bonita semana para cada uno de ustedes. Ya, Miss, Miss, gracias. chao, Miss. Cuídense.